En AM 1390. Señal de ajuste. Minutos pasaron de las 16 en este jueves 18 de junio, en una tarde gris en la ciudad de La Plata. Después vamos a ver cómo está el pronóstico, pero no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que se viene la lluvia, básicamente. Lo vamos a chequear con el servicio meteorológico. Está medio... No sé. Entre un 40 y un 70% de lluvias aisladas de probabilidades. Sí, que está pasando, porque también tuvo sus ajustes y sus recortes, está pasando un mal momento, igual que las universidades, 240 días sin aplicarse la ley de financiamiento universitario, tiene que decidir la Corte, y si nos metemos en cómo se designan o se pueden designar a partir de ahora los jueces de la Corte, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque hace pocos días el gobierno oficializó una reforma en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, del Procurador General y el Defensor General de la Nación. Lo hizo mediante decreto, el 467 del 2026 de este año. Se publicó en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez. Esto reforma 2 decretos del año 2003 e introduce, como les decía, modificaciones a cómo se eligen los jueces para la Corte y también para tribunales inferiores. Queremos saber cómo era hasta ahora y qué es lo que cambia a partir de esta decisión. Y vamos a hablar con Emir Salomón, que es abogado del programa de democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG. Emir, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias a vos por atendernos, Emir. Bien, hace escasos días conocimos esta noticia. Todavía estamos como en situación de analizarla, entenderla, para poder contarla y relatarla a los oyentes. Contanos cómo era hasta ahora este proceso o mecanismo para designar jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y Defensor de la Nación. Perfecto, sí. Creo que para también entender un poco el sistema de cómo está funcionando hay que entender como las dos dimensiones, ¿no? Que es, qué es lo que, digo, este decreto, que el 222 del 2003 y el 88 del 2003, que son decretos que se habían dictado, digamos, luego de la crisis institucional de 2001 como mecanismos de refuerzo del sistema de elección de jueces. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé un mecanismo de selección de los jueces de la Corte Suprema y también del Defensor General de la Nación y del Procurador General de la Nación, es decir, la cabeza de la defensa y la Fiscalía Pública, digamos. O sea, solo también para decir que el problema es un poco más grande todavía incluso. Sí. Que la Constitución prevé unos requisitos mínimos, digamos, que es, bueno, el presidente propone un candidato, lo somete a votación del Senado, que tiene que dar su acuerdo con más del 2/3 de los votos, y luego esta puede ser designada. Pero ¿qué es lo que traen estos 2 decretos del 2000? Bueno, la instancia, digamos, de la elección que hace el presidente de la Nación, de hacer un pequeño procedimiento de participación ciudadana. Digo pequeño, ¿por qué? Porque realmente es el presidente, a raíz del decreto 222 del 2003, el presidente propone a una persona, da a conocerla a la sociedad de qué candidato o candidata se trata, publica sus antecedentes, su nombre y información que este candidato proporciona, el boletín oficial, diarios de comunicación, digamos, y da un plazo de 15 días, es decir, en general son 3 semanas, para que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales, cualquier persona, digamos, interesada, de alguna manera pueda postular sus observaciones sobre este candidato, sean buenas o sean malas, digo. Esto también, como creo que también está bien tenerlo en cuenta, porque es, bueno, no se trata solo de un proceso que en definitiva busca boicotear una designación o impedir que una designación suceda, sino que muchas veces también tiene resultados positivos en la legitimación de ese procedimiento, ¿no? Bueno, cuando postulan a un jurista de una reconocida trayectoria, digamos, que viene del derecho y que en el mundo del derecho tiene el reconocimiento de sus pares, bueno, también es algo que se ve reflejado en estos procesos y que es muy valioso incluso al momento de llegar al Senado. Y cuando no lo es, el presidente incluso todavía tenía la posibilidad de retirar esta candidatura y proponer a otra persona, someterla al mismo procedimiento. Y una vez que recibe estas observaciones, el presidente
las considera, digamos, el presidente, el ministro de Justicia consideran estas observaciones y elaborando un análisis de ellas, digamos, apuesta de alguna manera, decidía, hasta esta semana, si enviar o no al Senado a este candidato o candidata, que luego en el Senado sigue con otro procedimiento de tintes similares, ¿no? Donde también uno puede hacer presentaciones y puede acompañar la documentación o, digamos, o los criterios que crea necesario para nutrir de alguna manera ese debate que sea en el Senado, o la entrevista en pública que se le hace en el Senado al candidato o candidata, y que hasta el día de hoy venía funcionando así, digo, hace ya más de 20 años que este decreto estaba vigente, que es un decreto que no es menor, digamos, ¿no? Porque no se trata solamente de una cuestión procedimental en este punto. Creo que hay como dos grandes cambios que hace este decreto de esta semana, el 467, que uno se vincula con este procedimiento, que no es menor porque dota de una participación constitucionalmente no es exigible, ¿no? Es un decreto que se pensó de una manera de autolimitar al Poder Ejecutivo, ¿no? De bueno, ya no designar a la Corte no es un candidato o candidata de la Corte, no es un proceso que se hace a espaldas de la sociedad, es un proceso que se hace de cara a la sociedad y con la sociedad, ¿no? Con los aportes y todas las consideraciones que la gente tiene para aportar. Y no solo eso, sino que además proporciona ciertos requisitos o ciertas características que determinan o que le mandan al presidente a fijarse en esto, como que es una autolimitación, ¿no? Es, bueno, el Poder Ejecutivo puede enviar al candidato o candidata que le parezca, pero de alguna manera hay que justificarlo, ¿no? Hay que vencer este obstáculo de, bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, con estas presentaciones. Y dentro de esa autolimitación también se establecen ciertas características, se establecían ciertas características en este decreto 222, vinculadas principalmente con la igualdad de género y la territorialidad y la especialidad en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el decreto le indicaba al Poder Ejecutivo de, bueno, vos cuando vayas a llenar un cargo vacante en la Corte Suprema, fíjate que cómo está hecha la composición de esa Corte, ¿no? Que es, hay mujeres, hay varones, tenés que respetar de alguna manera cierto cargo, digamos, no hay como cupo establecido legalmente, sino que, bueno, parece irrazonable constitucionalmente y por también los tratados internacionales que tiene suscritas Argentina, se trate solo de una corte de varones. Pero este decreto le indicaba, bueno, tener en cuenta cuestiones de género, tener en cuenta cuál es la especialidad de los jueces, es decir, la especialidad temática y la formación y bagaje académico que cada uno de estos tiene, para también conversar y que pueda de alguna manera dar cuenta de la diversidad social y de un país tan grande, y también la proveniencia federal de estos jueces, ¿no? Es decir, bueno, no se traten todos jueces de una determinada región, porque en la práctica, al ser un tribunal con tanto peso, digamos, y la cabeza de todo el Poder Judicial, esto puede tener un impacto en la resolución de conflictos de alguna manera. Y históricamente también, ¿no? Si uno lo mira en retrospectiva, se encuentra con que, bueno, hubo cierto momento o periodo de gracia en donde está un poquitito, y uso esa palabra porque no era tan equilibrada la ecuación, y si miramos más atrás también, en tiempos de Carlos Menem, los Molino O'Connor, los Nazareno, la verdad que digamos era preponderante, ¿no? El rol del hombre en la Corte Suprema. Bueno, obedece también a una cuestión, hay un diagnóstico histórico que bueno, hace, ¿no? Como esa lectura, ¿verdad? Exacto. Ahora que traes ese tema, digamos, este decreto es reciente, es decir, en la historia argentina tiene un poco más de 20 años, y la Corte Suprema es una de las instituciones que ha mantenido a lo largo de la historia constitucional argentina, es decir, desde 1860 se encuentra funcionando, ni siquiera ha sido interrumpida por los golpes de Estado, y a lo largo de todo este tiempo, ya bastante más de 100 y tantos de jueces, y cuando digo jueces son jueces varones, y solamente 3 mujeres, ¿no? Y hay algo que es llamativo de eso, no. La primera jueza sí fue durante un gobierno de facto, pero las últimas 2 fueron sometidas a votación de Senado y consiguieron todo el procedimiento, digamos, se hicieron bajo este régimen de este decreto 222. Es decir, son juezas que estuvieron en el año 2000 hasta recientemente. También es como una cuestión, digo, a no subestimar cuando después en la práctica
nos trae reminiscencias, ¿no? De hace 2 años se habían vuelto a proponer candidatos a la Corte Suprema. Ahora, hoy en día es una Corte Suprema que se trata de 5 puestos, ¿no? Y que tenemos solamente 3 cubiertos. Se intenta... Ahí lo estamos perdiendo. Emir, te estamos perdiendo un poquito. Sí. Igual te escuchamos perfecto hasta la parte que decías que, bueno, hay 2 vacantes todavía que cubrir y por eso también entiendo que quizás es el apuro también por modificar este proceso. Exacto. Ahí, si se me escucha mejor, sí. Si no, buenísimo. Digo que en estas 2 vacantes, incluso otra de las señales institucionales que nos ha dado el Poder Ejecutivo es la propuesta reciente de hace 2 años de intentar cubrir estas 2 vacantes con 2 candidatos varones nuevamente. Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Exactamente. Y no es menor cuando tenemos en cuenta que son cargos vitalicios prácticamente, es decir, hasta que cumplan 75 años, que muchas de esas veces son muchos más años de los que cualquier funcionario público está en sus funciones. Emir, bueno, hablábamos entonces que con esta modificación se eliminan esas instancias previas para que la sociedad pueda hacer observaciones sobre las postulaciones, que también se elimina los criterios de diversidad, esto del federalismo, de la cuestión de género. Yo leyendo un poco, intentando meterme en el tema, también intenté leer opiniones de distintos juristas y leía algunos bastante reconocidos que decían que no es tan simple intentar revertir este decreto que acaba de salir judicialmente, y lo basaban en argumentos técnicos que a mí se me escapan realmente. ¿Hay algo que hacer judicialmente o es como una encerrona? Porque en realidad es un decreto firmado por el ministro de Justicia que modifica cómo se designan los jueces a partir de ahora. ¿Existe la posibilidad de una presentación judicial que frene esta modificación? Lo cierto es que en el mundo judicial siempre hay un halo de incertidumbre y hay algo de eso que creo que es lo primero a aclarar porque, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando uno cree que la tendencia de los fallos de la justicia vienen de determinada manera, podemos encontrar que luego, con determinados decretos, con determinadas circunstancias, nos encontramos con más fe o con menos fe de la que teníamos para iniciar determinado proceso. Hasta donde alcanza mi conocimiento, esta semana se presentaron por lo menos una acción judicial que tengo vista muy, muy generalmente, pero sí, bueno, no sabemos tampoco qué tipo de futuro puede tener. Hay muchas discusiones en torno a la constitucionalidad de esta reforma que se plantea, y no solo eso es lo que se encuentra en juego en la discusión, digamos, de si la justicia puede revertir esta decisión o no, sino también el tipo de decisión de que se trata, ¿no? Es una decisión que en principio no tiene un afectado directo, es decir, que pueda una persona individual que pueda plantear un derecho individual sobre el que está siendo afectado, sino, bueno, estamos afectando la igualdad en general, la legitimidad de una institución del Estado Nacional, estamos afectando la participación ciudadana de una forma genérica y también abstracta, porque no tenemos con un proceso participativo, digamos, en trámite, y esas cosas por ahí en una instancia de un proceso judicial son ponderadas, digamos, pero bueno, lo cierto es que no tampoco podría decir como qué tipo de expectativas tenemos al respecto, porque bueno, muchas veces nos han también sorprendido las sentencias tanto para bien como para mal. Emir, leía el comunicado que sacaron desde ASIG junto con otras organizaciones como Amnistía, el CELS, organizaciones que tienen que ver con esto, Democracia en Red, que miran este tipo de cuestiones. Y ahí ustedes mencionaban que también en notas periodísticas aparecen los argumentos del gobierno para tomar esta medida, este decreto 467, que por un lado dicen que la participación ciudadana, de todas maneras, por más que se eliminen estas instancias, subsisten las audiencias del Senado. Eso a una de las críticas que se le hace a decir, bueno, entonces se le está quitando la posibilidad a las personas de participar democráticamente en este proceso. Y el otro argumento que tiene que ver con que este decreto viene a resolver demoras en la designación de jueces. Ustedes ahí explican por qué son cuanto menos dudosos y en su mayor parte falaces estos argumentos. ¿Qué tiene, quienes están mirando el tema para decir respecto a esto que plantea el gobierno? Completamente. Nosotros, estos 2 argumentos que plantea, digamos, el Estado Nacional, la Presidencia de la Nación, para
para de alguna manera tomar una medida que es restrictiva, ¿no? Que vuelve en esto que comentaba que es una autolimitación. En 2003 el Poder Ejecutivo se había autolimitado a decir, yo voy ahora a hacer esto así, no, nadie me lo está exigiendo, pero creo que esto es más democrático, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso es como, bueno, ahora el Poder Ejecutivo decide volver para atrás. Es decir, tomar un paso que es, ahora, esta medida que era proactivamente democrática, ya no la voy a hacer. ¿Y por qué también creemos que eso es falso? Porque de alguna manera el planteo que hace sobre plazos parece bastante irrisorio cuando uno mira, por un lado, la trascendencia de los cargos que se están cubriendo, es decir, cargos, como decía, que son vitalicios, que resuelven todos los que podrían intervenir, digamos, en cualquiera de los procesos de judiciales de nuestro país, y que tienen una palabra que es la última palabra en un caso judicial. Y en esa medida, digo, tienen tal trascendencia que requieren un cuidado específico. Este tipo de procedimientos no se tienen que hacer a las apuradas y tienen que hacerse con una deliberación lo suficientemente amplia para poder escuchar a las distintas voces de la sociedad. Pero no solo eso, sino que además se trata de un procedimiento que, como decía, bueno, antes teníamos un plazo para presentar observaciones por parte de la ciudadanía de 15 días hábiles, es decir, 3 semanas. Entre que se publicaban el nombre del candidato, se presentaban las observaciones y el Poder Ejecutivo confirmaba o no confirmaba esa propuesta, no alcanzaba los 2 meses. Digo, cuando tenemos vacantes que vienen, o tenemos 2 vacantes, y una de ellas se encuentra vacante desde noviembre de 2021, la más antigua, claro, parece absurdo plantear que hay una cuestión de premura en la cobertura de las vacantes, incluso ahora a esta altura de, bueno, ya se intentaron enviar hace 2 años propuestas, y desde ese entonces, hasta que el Senado decidió que esos candidatos no les dio el acuerdo, digamos, para la Corte, no se han vuelto tampoco a presentar otros. Es decir, no siempre tenemos propuestas pendientes para votar, ¿no? Hay algo de eso que es, bueno, el Poder Ejecutivo manda y no manda. Entonces, hoy pareciera que el Poder Ejecutivo querrá probablemente proponer personas y probablemente usará, digamos, este mecanismo no participativo, por lo menos en la instancia del Ministerio de Justicia, pero de todas formas, digo, no parece haber tal apuro. Y en cuanto al segundo argumento que mencionabas también de nuestro comunicado, nosotros con las organizaciones de derechos humanos tenemos un criterio bastante consensuado en este sentido, porque nos parece a todos problemáticos, porque somos todas organizaciones que además estamos atentos y siguiendo este tipo de temas. ¿Qué es esto que el Poder Ejecutivo plantea de, bueno, a mí la Constitución no me exige que yo tenga en cuenta si son mujeres o si no son mujeres, si vienen de tal o cual, si vienen de distinta variedad provincial o si no, o si tienen distinta trayectoria en materia del derecho o no? Y en eso creemos que es realmente un argumento falaz, porque la Constitución Nacional tiene incorporada dentro de los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, está la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como la CEDAW, es una convención de Naciones Unidas que se le dota de jerarquía constitucional en 1994, es decir, desde ese entonces, y que tiene uno de sus artículos que plantea la necesidad y, digamos, el deber de los estados de tomar medidas para que las mujeres ocupen cargos, es decir, tengan representación de alguna manera o no se les impida el acceso a los cargos en las distintas instancias de toma de decisiones de un país. Y dentro de esas, claramente está la cabeza de la Corte Suprema, del Poder Judicial, y es decir, la Corte Suprema de la Nación. Entonces creemos que también ese otro argumento, que lo plantean como una cuestión más formalista, tampoco tiene lugar en el texto de la Constitución. Bien, Emir, por último ya nos acercamos al informativo de las 5, pero no te quiero dejar de preguntarte, esto no es solamente para jueces de la Corte, ¿verdad? También tiene que ver con designación de jueces federales, nacionales, o solo es para la Corte. No, exactamente. Como también había mencionado, el problema es bastante más grande porque la Corte Suprema parece ser como lo más llamativo y lo más, por ahí, que de alguna manera cobra un poco más de relevancia, pero es cierto que también esto aplica tanto para lo que es el Defensor General de la Nación y el Procurador General de la Nación, como las dos, que son 2 cargos que también hoy están vacantes y que son 2 cargos que son la cabeza de la institución de la defensa pública y de las fiscalías del Estado. Y no solo eso, sino también para los fiscales, defensores y jueces inferiores, es decir, federales inferiores, es decir, todos los jueces que tiene el Estado Nacional y los fiscales y defensores. Que hasta el día de hoy se les aplicaba un similar procedimiento, digamos, para los jueces inferiores. Bueno, hoy en día
parece que toma otro color de mira también a cubrir y a lo que está sucediendo con las propuestas que viene haciendo el Poder Ejecutivo sobre estos cargos vacantes. Sí, sí, en un contexto donde también es muy difícil no pensar que esto no tiene que ver con cubrirse legalmente o judicialmente para cuestiones que se le vienen vinculados a casos de corrupción o para lo que diga la Corte en la Ley de Financiamiento Universitario que se espera. Bueno, es como muy, muy crítico el momento siempre, si bien la justicia es importante, hay algunas batallas que están dando ese nivel que creo que justo cuaja con esta decisión de tanta premura y tan poco lógica de acuerdo a todo lo que nos explicaste. Así que te agradecemos mucho este rato al aire de Radio Universidad de La Plata, ha sido clarísimo y bueno, seguiremos de cerca a ver qué ocurre con esas presentaciones judiciales que intentan frenar este decreto 467. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo. Ahí pasaba Emir Salomón, abogado del programa Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, hablando sobre esta medida que ha tomado vía decreto, firmada por Maíquez, el ministro de Justicia de la Nación, que modifica la selección de jueces, el proceso de